Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? El día de hoy los saludamos desde una nueva clase de puntajenacional.cl en vivo, lenguaje y comunicación. ¿Cómo se encuentran ustedes en este día que ha sucedido un día lluvioso aquí en mi ciudad, en la ciudad de Santiago? No sé cómo ha estado en la ciudad de ustedes, ¿desde dónde nos están viendo hoy día? Hoy día nos levantamos en Santiago después de un día lluvioso, mientras la mitad del cielo está oscura y la otra mitad del cielo radiante de luminosidad. Un espectáculo definitivamente agradable de ver. Eftanasla me pregunta cuántos años tengo. Tengo 27 años. Estoy al borde de la adultez juvenil. Pero eso no es tan importante. Lo realmente importante es que nos preparemos conociendo esta prueba PSU de lenguaje. A ver, hoy día nos ven desde Temuco. En Temuco llueve. A ver, en Viña del Mar. En Osorno hay mucha lluvia, dice FGL Milo. G. Potter de Chillán. Yeye tiene frío, mucha lluvia. Quilpué lluvia. Ayer había sol, que no calentaba. En Valdivia hay granizos. Talca, sol y lluvia en la tarde. Batuco. Osorno está inundado. Temuco, lluvia. Nos ven desde Diego de Almagro, Coronel, Recoleta, Viña, Chonchi, Maipú, Talagante. En Algarrobo ya dejó de llover. Amanda nos ve desde Santiago, Pudahuel, Maipú. Dankesmuth, Frau, no sé pronunciar bien el alemán, pero nos dice que en el Imperio Prusiano están bien. En San Javier hay lluvia, en Rancagua hay lluvia. Miren ustedes, a lo largo de Chile se expresa esta diversidad climática, sin embargo, hemos tenido todos, parece, esta experiencia de la lluvia. Ayer volví a mi casa muy mojado, pero por suerte, al menos lo que he logrado notar hasta ahora, no me he resfriado. Les deseo la misma buena salud a ustedes, po. Me parece que desear cosas buenas a los demás es siempre un acto de buena intención y buena educación. ¿Se acuerdan que vimos la clase anterior? ¿En qué estamos? Porque estamos en esta primera parte de nuestro preuniversitario donde estamos sondeando PSUs de lenguaje que ya han habido en los últimos años para poder dar cuenta de las habilidades que se están tratando en esta prueba, tratar de conocerla, aunque sabemos que la prueba va a cambiar. Pero estamos viendo comprensión lectora porque va a ser el aspecto de la prueba que más va a crecer en nuestra nueva formulación. Entonces, lo que hemos estado haciendo el último tiempo es entrar a examinar ensayos en la parte de comprensión lectora y analizar las preguntas en términos de las habilidades que éstas comprenden. O sea, lo que nos ha interesado hasta este momento no es solamente ver las preguntas y revisar qué pregunta está buena, sino entrar en la lógica de las preguntas. Eso es lo que a mí me interesa que vayamos logrando a lo largo de este periodo. Mientras vayamos viendo, digamos, el esqueleto de la prueba, o para los que vieron Matrix, yo ya no sé si generacionalmente para ustedes la película Matrix fue tan importante como para mi generación. Tal vez le estoy pura hablando pescadas, pero en mi generación decíamos ver la Matrix cuando uno veía como el esqueleto, la estructura que conformaba algo. Entonces, mi idea, mi propuesta, la propuesta que tenemos acá en puntaje, es que
este preuniversitario consista en ver la matrix de la PSU del lenguaje. Por eso lo que hemos ido haciendo hasta ahora es ir analizando la prueba para ver la lógica. Ya, para los que no han visto la Matrix, les explico que nosotros en mi generación le llamábamos ver la Matrix a algo, a ver su estructura profunda, cómo estaba conformado. Esa es la idea que les quiero decir. ¿Les da risa cuando yo ocupo lenguaje en registro culto informal? O sea, sí, pues culto informal, porque yo soy un hablante culto que me puedo mover en los registros de la formalidad y la informalidad. No sé si han visto eso de los registros culto formal, culto informal, inculto informal, etcétera, etcétera. Me, me llama la atención que les da risa cuando empleo lenguaje común y corriente. Eso es porque les llama la atención que me salte de situaciones comunicativas formales a informales. Se los digo para que reflexionen al respecto, ya que es parte de los contenidos de la clase. En mi caso sería culto informal, porque yo soy un hablante culto, tengo educación universitaria, etcétera, etcétera, lo que me haría entrar en ese registro sociolingüístico. Sin embargo, me permito ciertos espacios de informalidad a partir de los cuales empleo expresiones propias del habla popular, como la que les dije delante. Vender la pesca, les dije, ¿cierto? Que es una manera que tiene el habla popular para decir, hablar sobre cosas de las que no se tiene completa certeza. También uno le puede llamar carrilear. Es bueno conversar sobre las cosas, si no todo es pura materia. Y lenguaje comunicación, yo creo que cuando uno mejor le va, es cuando uno se relaciona con estos contenidos de una manera de comprensión más profunda. No tiene tanto que ver con aprender contenidos y esas, o sea, aprender, sí tiene que ver con aprender contenidos, con lo que no tiene que ver es con aprenderlos de memoria, con, con no entenderlos en su dimensión práctica, que es donde realmente existe el lenguaje y la comunicación, que es lo que aquí nos compete, es la dimensión de las interacciones cotidianas, en nuestra interacción con textos del día a día. Textos orales, cuando hablamos entre nosotros, o la interacción con textos escritos. Entonces, por eso a mí me llama la atención introducir a esta dimensión del lenguaje. Yo no creo que haya que eliminar del habla las formas de lenguaje informales o impopulares. De hecho, de lo que se trata una buena competencia comunicativa es de adaptarse a los contextos. Hay periodistas que dicen cosas como los más favoritos, claro, y son los favoritos. Bueno, la semana pasada empezamos a trabajar un ensayo en la parte de comprensión lectora. En este mismo instante voy a pegar en el chat el link al ensayo. Por cierto, lo encuentran en el sitio web de DEMRE, donde DEMRE ofrece al público general las PSUs de años anteriores. Esta es la PSU que corresponde al proceso de las publicaciones 2013. Quedamos en la pregunta 49. Pero antes de eso, vamos a ver un documento que ha sacado la gente que trabaja aquí en Puntaje Nacional, donde dan cuenta de las novedades que tiene la nueva PSU de lenguaje. Entonces, si les parece, vayamos de lleno hacia lo que corresponde. Miren, este documento. Cambios en PSU Admisión 2015.
para la admisión del próximo año, ¿no? En primer lugar, Belén Brownie pregunta si es del proceso de admisión 2013. Sí. No tenemos ensayos que correspondan con la PSU que ustedes van a dar. Cuestión que nos pone más o menos en aprieto, porque uno igual puede predecirla. Hay cierto poder de predicción al respecto que podemos tener. Vamos a ver este documento que ha sacado Puntaje Nacional, donde se nos advierte de los cambios que va a tener la PSU de lenguaje a partir de este año, o sea, del proceso de admisión 2015. La prueba dura 150 minutos, hay 80 preguntas, de las cuales 5 serán de pilotaje. ¿Qué significa que sean preguntas de pilotaje? Evidentemente no significa que sean preguntas a partir de las cuales evalúan sus conocimientos sobre manejar un avión. No es que alguien les esté pidiendo que sepan manejar aviones. Que sean preguntas de pilotaje significa que DEMRE está evaluando cierto tipo de preguntas para ver cómo se comportan, si son instrumentos válidos de medición o no. El problema con estas preguntas de pilotaje es que evidentemente ellos no nos dicen cuáles son, así que nosotros tenemos que tratar todas las preguntas como si fuesen preguntas en serio. Demre es más malo que Voldemort, dicen por ahí. Yo no creo que sean malos, creo sí que es necesario conversar sobre la PSU y ver que tal vez no debería ser la forma de ingreso única, pero eso es un debate que tenemos que dar todos y sobre el cual nos tenemos que informar. No creo que DEMRE propiamente tal sean tan malvados, ni creo que estos cambios sean del todo malos. Pero bueno, estas preguntas de pilotaje entonces no están advertidas, no sabemos cuáles son, así que nos tenemos que tomar todas las preguntas en serio. ¿Qué cambia? Cambia el enfoque. ¿Por qué? Porque se le da prioridad a la comprensión lectora, aunque esto hay que tomarlo con cierto resguardo. No es que los contenidos no vayan a tener importancia. Antes me refiero hasta la PSU del año 2013, lo que pasaba era que habían 15 preguntas, primero, de contenidos y conceptos básicos. Siempre todo el mundo se quejó, yo también me quejé, de que 4 años de contenidos se sintetizaran en tan solo 15 preguntas. Esto era cierto hasta un punto de vista, pero siempre en comprensión lectora y en el resto de las secciones de la prueba se evaluaban contenidos, solo que de forma más ligera. El asunto es que a partir de este año, estas 15 primeras preguntas que eran exclusivamente de contenidos se eliminan. Y ahora la evaluación de contenidos se hace directamente desde la comprensión lectora, que es algo que ya se venía haciendo desde hace un rato. Pero ahora se va a hacer con tutti. Se eliminan estas primeras 15 preguntas, los contenidos y conceptos básicos se evalúan dentro de la comprensión lectora, cuestión que a mí me parece razonable. Si los contenidos y conceptos básicos del lenguaje y comunicación tienen que ver con conceptos y contenidos, valga la redundancia, ya lo dije,
que se ocupan para poder relacionarse con textos o con formas comunicativas, con interacciones comunicativas. No tiene mucho sentido aprenderse la definición de culto formal, culto informal, inculto informal, etcétera, etcétera, sino más bien que podamos reconocer que hay contextos comunicativos distintos. Entonces, desde ese punto de vista, no me parece del todo malo que las preguntas de contenido ahora estén en la sección de comprensión lectora, si lo que importa es que podamos aprender a relacionarnos con textos. Eftan Asla dio la PAA y la PSU, y dice que el cambio es enorme en cuanto a comprensión lectora. Yo de la PAA no alcancé a comprender muchísimo, porque fui parte de la segunda generación en dar la PSU. ¿Cómo se llaman las preguntas donde hay que ordenar frases? Se llaman plan de redacción. Miren, tenemos en pantalla este documento. El enfoque nuevo le da prioridad a la comprensión lectora. Van a mantenerse las 15 preguntas de vocabulario contextual de antes, que es cierto, ya las hemos visto, tiene que ver con que nos presentan una palabra de un texto subrayada, y luego tenemos que ver qué palabra dentro de un contexto la reemplaza de mejor manera. Eso atendiendo a la denotación y a la connotación. Ya en una clase pasada dijimos la denotación es la significación que una palabra adquiere para la totalidad de la lengua, por decirlo así, el significado de diccionario, y la connotación es el significado específico que una palabra adquiere en un contexto. Las preguntas de vocabulario contextual entonces se tratan de sopesar denotación, connotación y ver entre una lista de palabras cuál es la que mejor podría reemplazarla, aquella por la que se nos está preguntando. Estas se mantienen siendo 15. Por otra parte, hay 40 preguntas de comprensión lectora. Antes estas eran 35, son 5 más. A diferencia de las PSU pasadas. Entre estas 15 y estas 40 dan 55. O sea, un 69% de la prueba está orientada a la comprensión lectora. Por otra parte, ¿qué pasa con el resto de las secciones de la prueba? Ahora hay un 31% de indicadores de producción de textos. ¿De qué se trata esta sección de indicadores de producción de textos? Es algo que si uno entra en su lógica, es bien fácil de entender. Se supone que el currículum nacional nos pide tener ciertas competencias para escribir textos. Pero la PSU no es una prueba de escritura. La contestamos llenando circulitos, o sea, es una prueba de selección múltiple. ¿Cómo rayos se va a evaluar la escritura en una prueba en la que no hay que escribir? Entonces, a las personas que diseñaron la PSU se les ocurrió que esto se podía medir de dos maneras. Una vendrían a ser los planes de redacción, que evalúan nuestra capacidad de ordenar ideas según esquemas lógicos. Y, por otra parte, las preguntas de conectores, donde se evalúan que manejemos aspectos de coherencia y cohesión textuales que serían fundamentales a la hora de escribir textos. Sin embargo, como es obvio, sigue sin evaluarse la escritura de textos. Esto es solo aproximativo. Pero por eso se llama indicadores de producción de textos. En este 31%, nosotros demostraríamos que sabemos algo sobre lo que se supone que uno tiene que saber para producir textos de buena forma.
Antes las preguntas de plan de redacción eran 10, ahora son 15. Antes las preguntas de conectores eran 5 y ahora son 10. O sea, adquirió mayor importancia esto, lo que desde un punto de vista estrictamente pragmático les puede convenir, en la medida en que, en la medida de que aprender eh, a solucionar estas preguntas de plan de redacción y conectores, y como les decía, ver la Matrix, siendo la Matrix una referencia que parece que no comparten tanto como yo, pero yo la voy a seguir empleando. Si logran ver la Matrix de este tipo de preguntas, de plan de redacción y de conectores, las van a poder resolver con un índice de efectividad maravilloso, lo que les va a asegurar cierto porcentaje, y por cierto, cierto porcentaje de los puntos, y por cierto que aquí nos vamos a dedicar a prepararlos bien en eso también. Yo sé que al principio parece que los conectores o el plan de redacción son malignos y son malvados, porque tienen una lógica oculta que nadie la nace sabiendo, pues. Nadie nace sabiendo nada en verdad. O sea, tenemos algunos conocimientos innatos, pero resolver planes de redacción y preguntas de conectores es algo que hay que aprender y que para eso estamos nosotros aquí en este preu. Y 0%. 0% de conocimientos y conceptos básicos. Aquí dice, consejo. La PSU de lenguaje dejó de ser una prueba que mide conocimientos de conceptos o contenidos de memoria. Sin embargo, pueden seguir midiéndose a través de la aplicación de estos en preguntas de comprensión lectora. Por lo mismo, nuestro consejo es que hay que seguir estudiándolos. Evidentemente, no se trata de que ya no importen los conceptos. Como hemos visto en los ensayos que hemos ido trabajando, lo que ocurre es que ahora estos conceptos se aplican a textos. ¿Quieren saber la lógica oculta de conectores y plan de redacción? Tranquilos, tranquilos, todo a su tiempo. El atarantamiento no nos va a conducir a nada positivo. Vayamos viendo las cosas por parte. Estamos en comprensión lectora, solo que recuerden, se cambiaron las orientaciones y a eso nos vamos a dedicar en esta primera parte de la clase. 2. A tener en cuenta. Tips para enfrentar los cambios en la PSU de lenguaje en el ámbito de la comprensión lectora. Cosas a tener en cuenta. Veamos. A ver, voy a mirar el chat. Profe, ¿qué materia puede entrar en comprensión lectora? Pregunta Vane. Toda la materia. Se pega, se queda pegado. Pucha, me encantaría poder hacer algo para que no se les quede pegado a algunas personas, pero lamentablemente se escapa a todas mis posibilidades técnicas el hacer que esto funcione más rápido. Parece que es porque tenemos una alta cantidad de público. Lo de la publicidad, pucha, también aguanten, se va a resolver para las próximas clases, solo que en estas nos ha presentado un problema y ese problema lamentablemente se escapa a mis competencias técnicas, entonces no puedo hacer mucho al respecto. Ya, ahora vamos a los tips. Esta parte es importante. Tal vez ahora les parezcan palabras vacías, pero a lo largo que vayamos avanzando en este proceso, les va a parecer algo cada vez con más sentido.
Jack Dark Freud. Dark Freud. Qué divertido el nick. Pregunta, ¿cómo se buscan en YouTube las clases de este año? Entra al canal de Puntaje Nacional. En el canal de Puntaje Nacional vas a encontrar las clases de este año, la de los 2 ciclos que hicimos el año pasado y la de nuestro primer intento de hacer clases online el año 2012, cuando solo éramos Nico de matemática y yo. No teníamos estos fondos tecnológicos, teníamos muy pocos recursos. Ahí pueden encontrar las clases antiguas. Me da un poco de nostalgia recordar ese tiempo. Bien, vayámonos a los tips. Creo que estamos distendiendo mucho esto. Cosas para tener en cuenta. En primer lugar, el proceso de lectura. ¿Qué significa esta cuestión del proceso de lectura? Hay personas que han intentado decir que, establecer los procesos, las partes en las que uno se enfrenta a un texto literario cada vez que lo hace. Y se supone que una buena metodología para mejorar la comprensión lectora es tener en cuenta 3 momentos. Y esto es, se habla de esta metodología, es un acuerdo que abordar esta metodología es productivo. El antes de leer, el durante la lectura y el después de la lectura. Aquí aparece antes de la lectura y entre comillas me adelanto al texto. Durante la lectura, dialogo con el texto. Después de la lectura, reflexiono sobre la lectura. Antes de leer, ¿qué cosas habría que hacer? Tengan en cuenta esto. Aunque ahora parezcan palabras vanas y vacías, resulta ser importante a fin de cuentas. Explora títulos, subtítulos, imágenes y fuentes. Claro, pues fíjense en el título del texto, quién lo escribió, acaso saben algo de la persona que escribió ese texto. Activen los conocimientos previos, porque ustedes saben cosas y saben más de lo que ustedes creen. Tienen un saber enorme que a veces se les puede pasar al top, pero lo tienen. Entonces exploran los títulos, van a la fuente del texto. La fuente es el texto que aparece al final de un texto. Estoy repitiendo mucho la palabra texto, lo lamento. La fuente es esta escritura que aparece al final de un texto, donde se señala quién escribió el texto y cómo se llama. Vayan, pregúntense si saben algo del tema, si saben algo del autor, ese tipo de cosas que les sirve para activar conocimientos previos. Activan conocimientos previos y entonces se enfrentan con más armas al texto que los va a desafiar a continuación. Recuerda los datos que conozcas sobre el tema del texto. Establece hipótesis sobre el tema del texto. Eso es para entrar a dialogar mejor. Seguramente después van a leer el texto y se van a dar cuenta que no tenía nada que ver con lo que ustedes habían pensado. Pero eso ya genera una cierta predisposición. La predisposición nos permite entrar de forma más dialogante. Luego, predecir el tipo de texto, si es literario o no literario. Sobre eso profundizaremos un poco más adelante. Luego, durante la lectura, diálogo con el texto. Mientras estés leyendo, verifica las hipótesis que planteaste antes de la lectura, sobre lo que tú creías que iba a tratar el texto, la forma en la que se trata el tema, la forma que está estructurado, etcétera, etcétera. Establece la relación entre la información del texto y las imágenes, tablas o gráficos. Plantéate preguntas sobre lo leído. Eso está súper bueno y claro, uno a veces es más... quiere hacerlo todo atarantado. Entonces, quiere terminar el texto luego para terminar la prueba luego. Sí, yo entiendo eso, yo también lo hago.
pero puede resultar mejor que, por ejemplo, cada vez que terminemos de leer un párrafo, nos preguntemos cuál fue la idea central de este párrafo. Aunque resulte demoroso, tal vez un trabajo que a primera vista pudiese parecer innecesario, puede traerle beneficio a la hora de responder las preguntas, pues. Eso está súper bien. Anota las dudas para aclararlas con el texto. Esto es bastante simple. O sea, las cosas que les vayan quedando dando vueltas, oye, ¿y qué quiere decir aquí? La anotan al margen porque seguramente algo en los párrafos siguientes les va a ayudar a responder esa duda. O sea, que sean conscientes sobre las preguntas que les van surgiendo. A veces es normal leer y no entender nada, pero, o sea, a mí me pasa. Llevo años leyendo mucho y me sigue pasando que a veces me enfrento a un texto y no entiendo nada y digo, ya voy a notar ciertas cosas que voy entendiendo con la esperanza de que si sigo leyendo, lo que viene a continuación, se me van a ir aclarando las cosas. En ese sentido puede resultar beneficioso que ustedes vayan anotando las dudas que se les vienen a la cabeza. ¿Qué más? Haz inferencias, significados implícitos. Esa es buena porque es como empezar a preguntarle, como ponerse medio malicioso con el texto. Digo malicioso en el mejor sentido de la palabra, que es el que explico a continuación. Que es el de empezar a plantearle sospechas. Dice, ya si el autor está diciendo esto, es porque cree esto. Y ahí uno se adelanta en los niveles de lectura y va haciendo comprensiones más profundas y va efectuando un tipo de lectura que es algo más crítica. Luego, monitorea si vas comprendiendo lo leído. Monitorea puede resultar una palabra extraña, sin embargo, significa simplemente que te preguntes cada cierto rato, oye, voy entendiendo, ¿no? Hay una vieja técnica que algunos usaban, que la doy a continuación, que era leer primero las preguntas de un texto y luego el texto. Yo les recomiendo absolutamente que hagan eso, porque va a orientar sus lecturas en un sentido inverso y los va a confundir y van a pensar que todas las preguntas son de extracción de información y no, pues. Como ya lo hemos visto en las clases anteriores, los niveles de evaluación de las capacidades de lectura son 3 y las de extracción de información son solo 1. No hagan eso. Por último, leen el texto, leen las preguntas y luego vuelven al texto, si tienen tiempo. Yo me tomé casi todo el tiempo que me tuve que tomar para dar la prueba. Releer un texto no es ningún pecado sobre el que haya que sentir culpas capitales, así que más bien lean el texto, las preguntas y después vuelvan al texto. Pero no hagan eso de leer las preguntas antes que leer el texto. Eso va a orientar e inducir un tipo de lectura que puede ser errónea. O sea, en verdad ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo solamente se los recomiendo. Si hay alguien que lo haga y le sale súper bien y ha tenido los mejores resultados del mundo haciendo eso, bueno, que lo siga haciendo. Yo diría que no lo hagan mejor. Que se enfrenten al texto en la desnudez del texto. Si vamos a ver las funciones apelativas y todo eso, sí, vamos a ver los conceptos que necesitan saber. No se preocupen, pero recuerden que lo más importante es esto.
esto de cómo nos enfrentamos a la lectura, porque es lo que más abarca la prueba. Después de la lectura, ya terminaron el texto, ¿qué cosas habría que hacer? Hay que reflexionar sobre el propósito del autor, o sea, decir, ¿qué rayos quería hacer el autor cuando escribió este texto? ¿Por qué lo escribió? ¿Para que yo me informe de algo? ¿Para que yo opine esto? ¿Porque tenía un deseo ansioso de expresar su sensibilidad ante el mundo? ¿Cuál era el propósito que yo me imagino que tenía el autor al haber escrito un texto? Luego, haz síntesis de los párrafos a través de gráficos y esquemas. Eso se puede hacer durante y después de la lectura en realidad. Y tiene que ver con anotar las ideas centrales al lado del párrafo. Eso sirve después cuando uno quiere volver al texto y se ahorra tiempito. Uno ya sabe dónde se habla de algo y como la dinámica general en el mundo de hoy es el atarantamiento, y me incluyo en ello, puede ayudarnos a ser mejores atarantados. Dado que nos es inevitable ser atarantados, seamos los mejores atarantados posibles. Construye un conocimiento nuevo a partir del texto. Esto resulta algo obvio, pero es bueno volverlo consciente, explicitarlo. ¿Qué sabemos ahora luego de leer el texto que no sabíamos antes? Tao 95 dice, ¿sirve subrayar el texto para captar las ideas o no? Sí sirve, pero más importante todavía es saber qué subrayar. No solo subrayar, sino subrayar lo realmente importante. Yo era súper malo para subrayar y de repente me daba cuenta que tenía subrayadas páginas enteras. Y así fui consciente de que subrayar no me servía para nada. Y ahora yo no soy de las personas que subrayan los textos, pero hay personas a las que eso les sirve mucho. Yo más bien doblo las páginas de los libros, anoto en la parte de atrás de los libros, página 104 se habla de esto, etcétera. Sí, podríamos hacer una clase de subrayar, no es una mala idea, Tami Rubio. Formula juicios y opiniones después de la lectura. Y esa parte entretenida, que ustedes se pronuncien. ¿Están de acuerdo con lo que dice el texto? ¿Están en desacuerdo? Pero no solo con lo que dicen. ¿Les parece que las ideas están comunicadas de la mejor forma? ¿Que la forma literaria que adopta el texto es buena, es mala? Todo eso está súper bien. Entonces, estos son los llamados procesos de lectura. Antes, durante y después de la lectura. A ver qué preguntó el señor Potter, que dice que no lo pesco. Y si es una noticia, ¿cómo reflexiono sobre ella? Sobre una noticia, amigo, puedes reflexionar muchísimo. Primero pregunta, ¿la noticia está entregándose, orientándote a pensar algo sobre ella? Fíjate los adjetivos que se usan para describir los sucesos. Una noticia siempre pretende ser algo objetivo, sin embargo, están orientando la manera en la que tú accedes a la información. Hay mucho que reflexionar sobre una noticia. Pues, por ejemplo, toman a alguien preso y la noticia puede decir supuesto autor del crimen o puede decir autor del crimen. La diferencia en que diga supuesto y que diga autor es que alguien en una primera instancia es solamente sospechoso y en la segunda instancia es declarado culpable. La manera en la que las noticias se entregan es completamente condicionante de la manera en la que nos las recibimos y por lo tanto de la opinión que nos hacemos de la información que estamos recibiendo. Pero fue una muy buena pregunta la que hiciste, en verdad. Ya, estos eran los procesos de lectura, antes, durante y después.
Yoser Abraham pregunta, ¿cómo puede mejorar su vocabulario? Leyendo, anotando las palabras que no conoces, buscándolas en diccionarios, escribiendo oraciones en las que ocupes esas palabras varias veces. Se sabe que no basta con buscarlas en el diccionario, las tienes que empezar a ocupar. Para eso escribir oraciones o hacer ejercicios de ese tipo sirven harto. No hay una magia, pues yo no te puedo mandar un archivo que tú después lo cargas a un pendrive y ese pendrive lo conectas con tu cerebro y aumentas tu léxico en 1000 palabras nuevas. Todavía no se descubre esa tecnología. Por ahora la única tecnología que existe para aprender más vocabulario, más léxico, es leyendo, anotando lo que no se entiende, se busca en el diccionario y ahora es mucho más fácil que antes. Antes tenías que buscar en tomos enormes, ahora entras a www.rae.es, que hasta nuevo aviso es la fuente oficial que regula la lengua española, la Real Academia Española, www.rae.es, que hasta nuevo aviso es la versión oficial de nuestra lengua. Y buscan ahí en ese buscador, en un buscador que aparece en la zona lateral, de hecho después podemos incluso jugar con eso un ratito, ven los significados, sus acepciones y escriben oraciones o empiezan a usar las palabras en diversos contextos. Esa es una buena forma de aprender léxico contextual. Otro aspecto a tomar en cuenta es el reconocimiento de los tipos de texto. Conocer las distintas estructuras textuales y sus características propias es fundamental para comprender, interpretar y reflexionar de manera más competente durante el proceso de comprensión lectora. Joche, te leí, vamos a trabajar en léxico contextual. Tranquilo, los veo ansiosos, encuentro que es natural que se problemen por estas cosas, pero chicos, chicas, tranquilos, esto es solo un instrumento de medición, no es un monstruo. Hay cosas más monstruosas y angustiantes en la vida que un simple instrumento de medición hecho por un departamento de una universidad. Vamos a, vamos a ir de a poco viendo esto. Solamente ustedes mantengan la calma y conserven la atención. Y mantengan la inquietud. Y como dice la niña Tami Rubio, lean hartos libros, el diario, etcétera. Ya, ¿cómo vamos? 2.2 tipos de texto. ¿Qué se trata esto de los tipos de texto? Hay distintas estructuras y propósitos textuales. Y a mí me gusta explicar esto de la siguiente manera. Uno se relaciona, adquiere una actitud distinta de acuerdo a distintas personalidades. Tal vez ante personalidades más agresivas, y no lo digo en un mal sentido, lo digo en el sentido que explico a continuación, agresiva en el sentido de como que se imponen, así, ¡tá! Uno tal vez adquiere una actitud más defensiva, más cuidadosa, tal vez ante personalidades confiables y generosas, uno baja las defensas y se entrega más, tal vez ante las personas que son más cariñosas, uno se presta a recibir su cariño o al contrario lo rechaza, pero bueno, da igual. Lo importante es que uno adopta distintas actitudes frente a distintos tipos de personas según uno las va reconociendo. Llevemos esto a los textos. Nos vamos a relacionar con los textos de manera distinta de acuerdo a cómo se hace texto. Si es una noticia, yo me voy a poner en disposición
de aprehender aquellos elementos de actualidad que esa noticia me está dando. Lo voy a poner con respecto a mi relación de visión de mundo. Voy a decir, ya, sí, esto está pasando, voy a generarme una opinión. Voy a tratar de procesar lo que dice, registrar los datos, etcétera. Ahora, en cambio, si es un texto argumentativo, en el que se me está tratando de convencer explícitamente de un punto de vista, yo voy a tomar otra actitud. Mi primera actitud va a ser reconocer cuál es el punto de vista del que me quieren convencer. Ah, ya, este me quiere convencer de esto. Súper bien. Luego voy a ver sus argumentos. Ya, sí, sí, puede que tenga razón en esto. No, aquí no tiene razón. Uno adopta otra actitud frente a un texto argumentativo. Ante un texto poético, ¿qué es lo que yo esperaría? Que el texto me produzca algún tipo de conmoción afectiva o que me introduzca en alguna reflexión sobre las cosas para la cual el lenguaje cotidiano resulta insuficiente. Le pido otras cosas a un texto poético. No le pido lo mismo que a un texto argumentativo o a un texto expositivo. En ese sentido, es relevante saber el tipo de texto al que nos enfrentamos porque nos dispone en una actitud previa hacia él, a partir de la cual podemos orientar la lectura que vamos a hacer. ¿Es lo mismo leer de un libro que leer de un tablet? Cognitivamente sí, es lo mismo. A mí igual me gustan los libros en papel, pero no le tengo nada en contra a los dispositivos digitales. Pero sí, es rico tener el libro en la mano, comprarse el libro y sentirle el olor a nuevo. Todo eso resulta espléndido. Miren, son las 19:23. Nos vamos a tomar un recreo de 10 minutos y vamos a continuar con esta clase. Pero antes tenemos que dejarles planteada una pregunta. Esta sección se llama Pregunta Desafío, que está auspiciada por la Universidad Mayor, que tiene un mensaje para nosotros el día de hoy. ¿Quieres descubrir tu vocación? Inscríbete en las visitas guiadas de la Universidad Mayor para que vivas de cerca lo que es la vida universitaria. Ingresa a admisionmayor.cl, inscríbete y conoce hoy lo que quieres vivir mañana. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Entonces, este recreo de 10 minutos nos demanda dejar una pregunta desafío. ¿Cuál va a ser la pregunta desafío del día de hoy? La que vamos a disponer a continuación. La estoy colocando en pantalla. Ya. Entonces, pasamos ahora a la pregunta desafío. Yo vuelvo en 10 minutos. Es la siguiente. Indique cuál de los siguientes textos periodísticos no corresponde a la categoría del discurso argumentativo. En 10 minutos estamos de vuelta.
Ahora es hora de volver. Volvemos a clase con... A ver, ¿dónde estoy yo? Ahí estoy. Miren, he vuelto a aparecer en pantalla. Todo por querer comunicarme con alguien que está viendo desde Escocia. Imagínense la fuerza de las comunicaciones en la actualidad que permiten que haya alguien desde Escocia que no se está preparando para la PSU, seguramente se está preparando para un doctorado, pero le interesó ver esta clase y me lo hizo saber. Entonces le hacemos llegar nuestros saludos. ¿Cómo les fue con la pregunta de desafío? Me dicen, mi barba es muy rockera. No solo mi barba, yo también soy muy rockero, pero eso se tiene que mantener en secreto. No se lo tienen que contar a nadie, porque si no la policía de la PSU me puede expulsar de la comunidad de profesores de PSU. ¿Cómo les fue con la pregunta? Indique cuál de los siguientes tipos de textos periodísticos no corresponde a la categoría del discurso argumentativo. ¿Qué distingue al discurso argumentativo de los otros tipos de discurso? Fundamentalmente que tiene por objetivo convencer y persuadir a un receptor. Sí, está bien que no cachen mucho de la materia, por eso de hecho es pregunta desafío y este preu lo comenzamos hace poco, son cosas que se van a ir enterando de a poquito. Un discurso o un texto argumentativo y van a ver la categoría ocupada de forma indistinta. A veces van a ver que dice texto argumentativo, otras veces van a ver que dice discurso argumentativo. Sepan que en estos contextos de PSU quiere decir absolutamente lo mismo. El objetivo de un discurso argumentativo es siempre y en todos los casos convencer y persuadir de una postura determinada. Teniendo en cuenta eso, entonces, nos preguntamos, de los textos que se dan a continuación, ¿cuál no corresponde al discurso argumentativo? El reportaje, la editorial, la crítica literaria, el artículo de opinión o la carta del director. Estas son distintas secciones que pueden aparecer en un diario o en un periódico. La respuesta correcta, la que no es argumentativa, es A, reportaje. La editorial, vayamos primero por las respuestas incorrectas y luego aclaramos la correcta. Y así aprovechamos de profundizar en estos contenidos mientras resolvemos esta pregunta. La editorial es un texto argumentativo, expresa el punto de vista que tiene ese medio de comunicación en específico. Por ejemplo, una editorial del Mercurio expresa el punto de vista del Mercurio sobre un tema en específico. El Mercurio evidentemente no es una persona que opine cosas, no es que haya un caballero que se llame el Mercurio que opina, en verdad es el grupo editorial que administra el Mercurio. Habitualmente las editoriales están firmadas por el medio de comunicación, pero hay medios de comunicación donde la editorial la firma el director de ese medio de comunicación. De cualquier manera, se identifique o no al autor de una editorial,
siempre va a ser un texto argumentativo porque es una opinión que está situada. Las editoriales dice, resulta poco conveniente que se legisle en favor de tal y tal materia en la medida que se considera que la situación económica aquí y allá y que esto tendrá consecuencias negativas en esto y en esto, aunque tenga impacto en esto. Se recomienda que tal y tal y tal. De cualquier forma, el medio de comunicación está dando su opinión específica sobre un tema. Por lo tanto, la editorial sí es un discurso argumentativo. Una crítica literaria, por supuesto que es un discurso argumentativo cuando aparece en un diario. Es la opinión personal de alguien, más o menos fundada. Que sea personal no significa que no sea fundada, pero es la opinión personal de alguien con respecto a uno o varios textos literarios. Y tiene como objetivo persuadir o disuadir al público de leer ciertos textos. Lean este texto porque es súper bueno, porque me cae súper bien el tratamiento de los personajes y creo que resuelve bien el problema que plantea. O no lean tal texto porque el texto es malo, es feo y es tonto. A fin de cuentas la crítica literaria se trata de eso. Entonces, ¿se persuade o se disuade de la lectura de textos literarios? A ver, Kina me está pidiendo que la lea. Kina, esta pregunta de materia va a salir. Claro, lo que yo les he dicho es que ahora la materia se va a evaluar en las preguntas de comprensión lectora. Pero puede ocurrir el caso que te aparezca una editorial y te digan, ¿qué tipo de texto periodístico es el que acabas de leer? Nata Paz pregunta, ¿la editorial son como los editores del diario dando una opinión? Es la opinión oficial de ese medio de comunicación. Y los medios de comunicación habitualmente están dirigidos por un grupo de personas y ese grupo de personas decide dar una opinión orientada en un determinado sentido. Luego, el artículo de opinión es también una opinión contingente que está relacionada con algo que debería importarle o que se supone que le importa a las personas, pero no es necesariamente la opinión de ese medio de comunicación. Natalie pregunta, ¿y si no está firmado por nadie, cómo sé que es editorial? Porque habitualmente la editorial tiene por título editorial. Eso, el mismo texto te lo indica por medio del título. Lo mismo que los artículos de opinión, también conocidos como columnas de opinión según el diario. Chile juega hoy con Irlanda del Norte y aunque me llama la atención el equipo de Irlanda del Norte, del que no sé mucho, más atención me llama que haya gente viendo esto en Escocia. Los artículos de opinión, que también son llamadas columnas de opinión, son secciones en las que el medio de comunicación le da a alguien exterior para que se pronuncie sobre algo, sobre un tema de contingencia. Este alguien evidentemente tiene que tener una autoridad sobre la materia. No es la columna del caballero que vende paltas en la esquina de mi casa. Aunque yo creo que el caballero que vende paltas en la esquina de mi casa opina cosas bastante sensatas. Sin embargo, para escribir una columna de opinión tienes que tener alguna autoridad en la materia. Las columnas de opinión las escriben habitualmente políticos, que están o no están en cargos de representación, cientistas sociales, técnicos en algún tema que se esté discutiendo, autoridades religiosas, autoridades intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en síntesis, en la columna de opinión, alguien
da su opinión sobre un suceso coyuntural contingente y uno supone de esa persona que está investida de cierta autoridad para poder opinar lo que está opinando. Luego está la carta al director. La carta al director es la sección de un diario en la que se supone que el público da su opinión sobre los debates que se están teniendo coyunturalmente. Evidentemente no publican todas las cartas que llegan, por lo tanto el medio de comunicación hace una selección de acuerdo a lo que le interesa que aparezca. Por otra parte, a veces las cartas salen cortadas, pero lo más interesante de esta sección de los periódicos, de esta sección del periodismo, es cuando empiezan a darse confrontaciones en las cartas al director. Yo escribo un día, mi opinión con este tema es que bla 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 bla. Y 2 días después aparece alguien con respecto a lo referido por el señor Pablo Yáñez el día 4 de junio del año 2014, yo opino que se equivoca en bla 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 bla. Y después yo le respondo bla 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 bla. Y eso hace que sea una sección del diario que cuando uno lo sigue puede resultar interesante, en la medida en que uno puede ver las lógicas de argumentación y contraargumentación, que es algo que, como ustedes saben, es un contenido más de aquellos que entran en el currículum nacional y por lo tanto en la prueba de lenguaje y comunicación. Entonces, tanto la editorial, la crítica literaria, el artículo de opinión o columna de opinión y la carta del director corresponden con textos argumentativos y también, para que lo registren, forman parte de lo que se llama el periodismo de opinión. ¿Qué es lo otro del periodismo de opinión? De los géneros periodísticos de opinión, los géneros periodísticos informativos, que son textos expositivos, porque su objetivo, al menos en el mundo ideal, es transmitir información sin mediar un juicio sobre esta, sin que haya un juicio de valor mediando. Solamente se dan las noticias. Entonces, eso corresponde con el tipo de texto expositivo, cuyo objetivo es la transmisión de información. ¿Qué es un reportaje? ¿Y qué lo diferencia de una noticia? Su extensión y la investigación que implica. Una noticia puede ser: hoy a las 12 chocó un auto en una calle. La policía señala que las personas salieron ilesas, pero los autos salieron dañados y una de esas personas se creía que estaba en Escocia estudiando un doctorado. Se podría decir eso. Una noticia no requiere de profundizar mayormente en aquello que se dice. En cambio, el reportaje implica un ejercicio investigativo por parte del periodista. Y para aquello acude a fuentes primarias, que son las mismas personas involucradas, o fuentes secundarias, que son textos escritos por otras personas sobre el tema. Entonces, la respuesta correcta aquí es A, reportaje. Y repito, lo que diferencia un reportaje de una noticia es su extensión y involucra un proceso investigativo mayor que el de la noticia. Mónica pregunta por la diferencia entre objetivo y subjetivo. Uno podría tener largas horas de discusiones filosóficas sobre esa diferencia.
Pero si uno lo dijera en muy simple, objetivo es algo que no depende del punto de vista del observador, y subjetivo es algo que depende del punto de vista del observador. Si la belleza es subjetiva, es otro problema desde el que podríamos discutir mucho rato, pero yo creo que fundamentalmente sí lo es. Pero creo que acá hay personas que podrían argumentar lo contrario. Entonces, volvemos a nuestro texto primero. Tipos de texto. En esto de la comprensión lectora, es necesario que sepamos distinguir entre los distintos tipos de textos a los que nos estamos viendo enfrentados. A ver, voy a leer sus preguntas antes de seguir en esto. La diferencia entre crónica y reportaje. La crónica supone al autor en el lugar de los hechos, tiene una estructura narrativa y es mixto porque puede permitir cierta intromisión de la subjetividad del autor, de sus opiniones, de sus valores, sus juicios personales, etcétera. ¿Qué es intrínseco? Es algo que es intrínseco a algo, perdonen que repita la palabra algo, es algo que es propio de algo, que es consubstancial a ese algo, que no puede existir sin tener ese rasgo. La D.K. Kugel pregunta si la noticia y el reportaje no son argumentativos. No, amigo mío, son textos que pretenden ser textos expositivos. Ya, creo que respondió las preguntas que han hecho en el chat. Perdonen si se me pasó alguna, no era mi intención ser descortés con nadie. Profe, ¿los cambios según usted son para bien o para mal? Pues creo que podemos tener también una larga discusión sobre el bien y el mal, o sobre si ocupar faldas en Escocia está bien o mal, pero no, realmente lo que opino es que me parece mejor que los conceptos sean aplicados a la lectura. Si los benefician o no, es que eso es, miren, de verdad, para ser muy responsable con lo que les voy a decir, la opinión que puedo dar es sobre una prueba que nunca he visto. Porque lo único que se nos han dado, a nosotros los que trabajamos en preparación de PSU, son estas orientaciones que les estamos entregando a ustedes ahora. Sin embargo, a mi parecer, está bien que los contenidos se traten siempre desde textos, porque no tienen sentido fuera de procesos comunicativos. Si no son conceptos que uno se aprende de memoria, y está súper bien aprenderse conceptos de memoria, si trabajar la memoria es algo importante. Pero la importancia que tienen aquí es que los podamos utilizar para dialogar con los textos y para reflexionar sobre nuestras experiencias y situaciones comunicativas, con textos orales y escritos. Desde ese punto de vista me parece que está bien. Porque aparte que nos evitamos tener que preparar una prueba que funcione en base a la memoria.
O sea, si los benefician o no, yo creo que a fin de cuentas sí. En otra instancia podríamos discutir qué ventajas y desventajas tiene la PSU como método de selección para la universidad. Estábamos conversando sobre los tipos de texto. Esto lo vamos a profundizar en el futuro, pero podemos hacer las siguientes distinciones en primer lugar. Textos no literarios, y que no sean literarios acá significa algo muy simple, que no tienen un propósito artístico. Literarios son textos que tienen tienen propósito artístico y por lo tanto los recursos formales, la manera en la que está construido, la relación entre el tema, el tratamiento del problema, la expresividad que tiene el texto y temas inexplicables, aspectos como decir, este texto me llegó, vale detenerse sobre eso. Y vamos a reconocer también que hay textos mediáticos, que son aquellos que circulan en los distintos medios de comunicación. Medios de comunicación tales como el diario, el internet, la televisión, el cine, la camioneta de mi tata, etcétera. Distintos medios de comunicación textos que sirven para dar cuenta de distintos, o sea, que sirven para ampliar las capacidades comunicativas que no están dadas naturalmente. Todos esos textos los vamos a entender como textos mediáticos. Están discutiendo sobre... A ver, si te preguntan qué tipo de texto es una noticia, Hafernu. Un texto, una noticia es primero un texto que no es literario. Es un texto informativo o expositivo. Para el caso, son sinónimos para la PSU. Es un texto periodístico y como texto periodístico es un texto periodístico de información. Un texto mediático es cualquier texto que aparezca en un medio de comunicación, oral o escrito. Los medios de comunicación, para hacerla corta, son dispositivos que sirven para ampliar nuestras capacidades comunicativas naturales. Nuestras capacidades comunicativas naturales pueden ser mover el cuerpo, hablar, la gestualidad, etcétera, etcétera. Medio de comunicación vamos a llamar a todo aquel dispositivo que nos permita ampliar esas capacidades de comunicarnos. Desde ese punto de vista, desde un megáfono hasta un periódico podrían ser medios de comunicación, solo que distinguimos entre medios de comunicación masivos, que son los que le llegan a receptores que son muchas personas. Los textos mediáticos se caracterizan simplemente por ser los que circulan desde esos medios. Vamos a considerar mediático las opiniones de la farándula, las noticias, las columnas de opinión, etcétera, 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 etcétera.
Dentro de los textos no literarios encontramos textos dialógicos que están constituidos a partir del diálogo entre varias voces, por eso dialógicos. Eso lo vamos a ver en su momento. Expositivos, cuyo propósito es transmitir información, y argumentativo, cuyo propósito es convencer o persuadir a un receptor de un determinado punto de vista. Luego, en los textos literarios tenemos la poesía o la lírica, la narrativa y el género dramático. Eso amerita detenerse un buen rato. Vamos a tener una clase especial para distinguir géneros literarios y luego una clase por cada género literario. Así que no teman. Y bueno, en los mediáticos ya hemos explicado lo suficiente. Por último, tenemos los niveles de comprensión lectora. De esto ya hemos hablado, ¿cierto? Hemos hablado hasta el cansancio. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy sobre los cambios y los tips a tener en cuenta en la nueva PSU. Como sabemos, los niveles de comprensión lectora que se evalúan son 3. Ya en clases anteriores yo les había llamado niveles de bacanidad en la lectura. Uno es un lector o lectora más o menos bacán, de acuerdo a habilidades más complejas que uno va siendo capaz de hacer. Estas habilidades complejas no tienen que ver con los talentos, con haber nacido más talentoso o menos talentoso para la lectura. Se desarrollan, se trabajan. Y es bueno entonces identificar más o menos en qué niveles uno tiene más dificultades para poder trabajar en aquello que uno tiene dificultades. Por eso es bueno saber esto, que es algo que no tiene que ver con los talentos. Aunque yo me imagino que muchos y muchas de ustedes tienen talentos diferentes. ¿Tú tienes algún talento en el campo de las humanidades, ciencias, artes o deportes, o eres un alumno destacado? Visita admisionmayor.cl y en ingreso especial podrás conocer nuestros sistemas especiales de postulación para alumnos que demuestran habilidades, competencias y aptitudes destacadas. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Entonces, estos llamados niveles de bacanidad de lectura o niveles de comprensión lectora, como se diría desde un registro más formal, tienen que ver con el nivel de profundidad el nivel de profundidad con el que accedemos a un texto. El primer nivel es extraer información explícita. Esto, como ya lo hemos hablado hasta el cansancio, significa simplemente poder entender lo que aparece textual, lo que se puede subrayar, lo que se puede indicar con la mano. No requiere una operación cognitiva más compleja. Este nivel es, por ejemplo, poder leer un manual para armar un escritorio. Si dice, yo domino este nivel, si puedo leer lo que dice ese manual y hacer lo que ese manual me dice. Pero luego hay un nivel de interpretación que requiere actividades mentales, actividades cognitivas tales como la inferencia. Requiere postular sentidos o requiere leer, como se dice, leer entre líneas. Leer lo que un texto dice sin decirlo explícitamente. Antes ya les he dado ejemplos de ese nivel. Por ejemplo, si yo digo, Pepito se puso su impermeable, tomó el paraguas y salió a la calle, en ningún momento nos han dicho que está lloviendo, pero podemos inferir de lo que nos ha sido dicho que está lloviendo.
requiere entonces hacer operaciones que es para sacarle al texto algo que el texto no dice explícitamente, pero que está en el texto. Y es ahí la dificultad fundamental y por lo que muchas personas suelen confundirse en la prueba. Una cosa es interpretar e inferir de acuerdo a lo que el texto tiene y permite inferir, y otra cosa es añadir información complementaria. O sea, información complementaria que no aparece en el texto y que no hay de dónde sacarla. Esa es, digamos, una de las mañas más importantes de la prueba. Entonces, algo que hay que concentrarse en aumentar, de nuevo voy a emplear mi culto informal, en aumentar la cachativa, es en saber cuáles inferencias son válidas y cuáles inferencias no son válidas. Ese es un tip fundamental, algo sobre lo que hay que estar muy atento. Y el último nivel de bacanidad en la lectura de textos el de reflexionar sobre el mismo. Estos son habilidades que involucran que ya tenemos una conciencia sobre su forma, sobre el mensaje del texto, podemos dar una opinión que puede ir desde estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo hasta estoy de acuerdo pero creo que el texto está mal construido. También en estas habilidades de reflexión se evalúan habilidades, por ejemplo, la de transformar. Algo que está escrito en prosa, escribirlo como poema o viceversa. Hay así, entonces, como señala en el chat Cris 1393, evaluación. Requiere, por lo tanto, capacidades cognitivas, entre comillas, superiores, porque uno ya entiende la dimensión superficial del texto. Uno puede leer entre líneas, pero además puede hacer juicios sobre las partes, sobre el conjunto del texto, sobre la manera en la que el texto está estructurado, y se pueden, por lo tanto, dar opiniones fundadas sobre los textos. Eso ya es un nivel de bacanidad en la lectura, digamos, completo, lo que se espera que alguien que sale de cuarto medio debería poder hacer. Y es lo que esta prueba que nos espera a fin de año nos pondrá en desafío. Nico dice que le cuestan los poemas. Vamos a la clase en que abordemos los poemas. Vamos a tratar de dar recomendaciones, pero la única recomendación que les puedo dar es que lean poemas. A ver, es un área que a mí me gusta mucho. Me emociona un poco cuando me pongo a hablar de esto y resulta que tengo que terminar la clase. Pero un par de cosas les voy a decir. No lean un poema como cuando leen una noticia. No esperen que el mensaje les llegue directo. Traten de leer poemas y relacionarse con ellos más desde los sentidos. Leen una imagen, traten de visualizar esa imagen en su cabeza. Si no entienden nada, hay poemas que no tienen sentido nomás. Hay algunos poemas que tienen sentido y hay otros poemas que no tienen sentido. Tal vez les cuesta leer poesía porque están pidiéndole lo mismo que le piden a los otros tipos de texto. Y a la poesía hay que darle un trato distinto. Por lo tanto, relájense con eso, en vez de urgirse. Y sí, dice Kina, parte leyendo a Benedetti. Benedetti es un escritor que articula de forma simple las cosas. Nicanor Parra también puede ser otra buena forma de empezar. Sí, Benedetti, Parra, Ernesto Cardenal, son poetas
que se han esforzado porque su mensaje sea más directo. Habiéndoles dicho esto, espero verlos la próxima semana. Nos veríamos el miércoles a las 18:30. Yo los saludo y las saludo y les deseo que su vida suceda con dicha y alegría estos días que vienen. Que estén muy bien. Nos vemos.